Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero hay más voces que veo son positivas, que apoyan esta decisión que de alguna manera distorsionaba la economía. Una de ellas es la de Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo tomar esta decisión, Miguel Ángel? También, ¿qué pensar del impacto que tenga en la economía sobre esta decisión? Porque, bueno, me imagino que el comercio de alguna manera va a verse afectado, algunos costos de fletes puedan subir. En fin, ¿cómo tomar esta decisión? Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola Verónica, qué gusto estar en el programa. Un saludo para usted y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo creo que usted ha descrito y ha resumido perfectamente bien la postura del sector empresarial. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos venido proponiendo la focalización de subsidios desde hace mucho tiempo atrás por distintas razones, entre esas económicas, sociales, también conceptuales, porque podríamos decir de alguna manera que subsidiar a quienes no lo necesitan, subsidiar a la clase más pudiente o alcahuetear de alguna manera el contrabando Claro. es algo totalmente distorsionante, aberrante, podríamos decir, para una sociedad en vías de desarrollo, que debía ser corregido lo antes posible. Como usted bien indica, hemos tenido pues en ocasiones anteriores protestas y reclamos que han hecho recular a los gobiernos anteriores. Esperemos que la tercera sea la vencida de alguna manera, porque yo creo que el objetivo de una medida como esta es sumamente claro, es poner en orden las arcas fiscales, evitar o cerrar las puertas al contrabando, que es algo que no podemos permitir como sociedad, también liberar recursos para prioridades o para necesidades básicas, como usted bien las mencionó, salud, educación, seguridad, empleo, y obviamente también pues ayudar a poner en orden las arcas fiscales sin desordenar las arcas empresariales, pues elevando los impuestos que también son una distorsión a la economía y que no nos han permitido tampoco avanzar al ritmo que Ecuador necesita. Entonces yo creo que es una medida acertada, es una medida responsable, es una medida correcta, que sí podría golpear a algunos sectores, que sí podría tener un impacto inicial que hay que tratarlo. Por eso creo que está muy bien que se generen este tipo de mesas técnicas, de diálogo, que hayan ciertas compensaciones para ciertos grupos vulnerables, para de alguna manera asegurarnos que el subsidio vaya a quien realmente lo necesita y pues obviamente también podernos preparar para esta nueva realidad, ¿Mm? porque esto es un cambio estructural que obviamente genera pues desajustes, genera movimientos, genera de alguna manera algún tipo de incomodidad, pero tenemos que prepararnos para una nueva realidad mucho más sincerada, digamos de alguna manera. Entonces, yo creo que está muy bien, hay que dialogar, hay que hablar en vez de enfrentarnos, creo que hay que buscar ese punto, ese equilibrio para beneficiar a quienes lo necesitan y asimismo poder hacer este cambio tan importante para el país en general. Bueno, ahora a propósito de esto que menciona, esta nueva realidad que uno tendrá que ajustarse, enfrentarla, y cómo están enfrentando, bueno, el empresariado de Guayaquil en este caso, estos cambios que se avecinan, por ejemplo, posible incremento de costos de fletes, etcétera, todo lo que podría venir con esta cadena productiva que de alguna manera se va a alterar, y bueno, cómo afrontar esta situación, esta nueva realidad para que no se desajusten también las arcas empresariales. Sí, yo creo que hay dos aspectos importantes. Por un lado, habría que también desmontar pues algunas falacias o fantasmas que también empiezan a surgir cuando se hace análisis de costo de transporte en la estructura de costos de una empresa promedio. El costo de transporte pues no representa un porcentaje muy alto, por lo que se prevé que en gran cantidad de sectores el impacto en los precios de los productos pues no sea para nada significativo, y en aquellos que podría tener algún golpe mayor, pues bueno, para eso están las mesas técnicas y los diálogos, pero primero desmontando un poco ese fantasma que puede existir
y que hace que la gente también entre un poco en temor, ¿no? Pero haciendo los análisis yo creo que podríamos desmontar ese temor que existe. Y por otro lado, también estamos abiertos a la libertad, al libre mercado, a la interacción de oferta y la demanda. Es verdad que el sector productivo también puede estar siendo golpeado con esta medida, lo sabemos, lo Ujú. reconocemos, pero hay que pensar en el país, hay que pensar en el bien común, hay que pensar en lo bueno para todos. Y si eso implica, pues, ceder o aceptar, pues, que algunas cosas van a cambiar, hay que estar dispuestos a hacerlo y el sector empresarial está dispuesto a hacerlo. El sector transporte, por ejemplo, es parte de la cadena productiva. Podríamos decir que son parte del sector productivo en general y ellos tendrán que ajustar sus costos y ajustar quizás en algunos casos también sus tarifas y eso tendrá que entrar a la dinámica del libre mercado en donde entre privados tengan que coordinar, tengan que negociar y ahí los precios se van a ir ajustando. Es ajustarnos a una nueva realidad, adaptarnos a una nueva realidad para poder hacer un cambio importante para el país. Y otro aspecto también a considerar es que si bien es cierto, pues suben los costos de combustible, y había que eliminar esta distorsión. También es importante tomar en cuenta que existen otras distorsiones en la economía que nos restan competitividad y que también es urgente trabajarlas en paralelo para compensar, ya no ¿Cómo como una cuáles, por medida, ejemplo? ahorita las menciono, ya no como una medida para que el gobierno, digamos, dé Ujú. la compensación a los distintos sectores, sino que más bien al corregir distorsiones, pues se va compensando automáticamente la subida de costos. Alguna de ellas, por ejemplo, que hemos hablado, las barreras pararancelarias que existen en nuestro país, que generan costos adicionales, que generan pues también ralentización en muchas de las actividades que nos restan también productividad, temas de tramitología, permisología, burocracia que existe en este país, corrupción en algunas instituciones que hacen que los costos también se eleven, ciertos impuestos, simplificación tributaria, ISD, por ejemplo, que también aranceles, nivel arancelario en nuestro país que todavía es elevado, es decir, hay que buscar también corregir esas otras distorsiones para compensar, pero ya no como una acción del gobierno, sino como una corrección de distorsiones que genera un entorno, un ambiente de negocios más claro, más transparente, más sincero, digamos de alguna manera, y que es más favorable para todos en general. Entonces, cuando se corrige algo estructural, pues hay que ir corrigiendo todo y eso va a generar una nueva realidad a la cual todos nos tenemos que adaptar. Así son los cambios, pero los cambios son necesarios para las sociedades. En este caso es un cambio muy importante desde distintos puntos de vista. Ahora, la Cámara de Comercio de Guayaquil califica de acertada la decisión del gobierno de eliminar este subsidio al diésel y bueno, en estos cambios que uno tendrá que adaptarse, ¿cuáles son los factores más importantes que tenemos que resaltar de estos cambios? Por ejemplo, ¿se incrementará los precios a los consumidores, a la canasta básica? ¿Usted cree que sea un impacto en ese sentido o la verdad es que no? Yo no creo que el impacto sea fuerte. Probablemente al inicio, ante el temor, ante ciertos, ciertos sectores que puedan ver que su costo de reposición, es decir, de volver a comprar productos, les pueda subir. Algunos empiezan a subir algunos precios, pero eso es al inicio y luego se va regulando y luego va bajando nuevamente. Ya pasó con la subida de los otros combustibles también. Ujú. Entonces, digamos, yo no veo incrementos significativos, pero si es que estamos tomando una medida como esta, pues por eso decía que es importante también en paralelo corregir otras distorsiones para compensar, para equiparar y que los costos vuelvan a la normalidad, digamos. Eso, por eso se llama sincerar la economía, que lo que está abajo por un subsidio ineficiente, pues cueste lo que tiene que costar y que por otro lado podamos corregir otros Claro. inconvenientes para que también se reduzcan los costos y al final se sincere la economía y podamos trabajar en un entorno mucho más real que además genere más confianza y que permita pues que haya mayores inversiones y también mayor empleo, ¿no? Cuando hay este tipo de medidas que además se prestan para la corrupción, como ha venido sucediendo en nuestro país, también generan un entorno más incierto, un entorno de menor confianza, que es lo que no queremos. Hay que poner en orden las cuentas del Estado y por eso esta medida era muy necesaria. Ahora,
Lo que se haga con esos recursos que se liberan, eso es otro tema y obviamente la sociedad tiene que estar también atenta y esperamos pues que el gobierno también sea responsable, sea estratégico y sepa utilizar también esos recursos de la manera adecuada. Nosotros estamos viendo en estos momentos es una medida estructural que se la ha pedido desde hace mucho tiempo, que se veía venir, que eran necesarias de distintos puntos de vista y que hoy se la ha tomado. Entonces yo creo que estamos dando un paso importante, pero obviamente no es tampoco la panacea, sino que hay que trabajar bien esos recursos que se liberan y seguir trabajando en la eficiencia del gasto público, porque aún liberándose estos 1.000 millones con compensaciones quizás 800, 700 millones, igual sigue habiendo un déficit fiscal importante en el Así Estado que es necesario corregirlo. Entonces, se está avanzando en la vía correcta, diríamos, pero hay que continuar para poder corregir el problema de fondo. y lo peor que podía pasar es que la gente no sienta esa redistribución de la riqueza de la que habla el gobierno. Son las 8:39, conversamos con Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablamos de la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Y quisiera topar otro tema antes de finalizar, Miguel Ángel, que tiene que ver con esta consulta popular, porque una de las preguntas que se plantean y que de hecho ya la Corte Constitucional dio su dictamen favorable es para, por ejemplo, contratación por horas en el sector turístico para un primer empleo. ¿Cómo vemos esta pregunta? ¿Cree que tenga el apoyo necesario? ¿Cree que sirva de algo, de alguna manera, para dinamizar el sector turístico? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una oportunidad. Ya anteriormente se le ha preguntado a la ciudadanía y la gente se ha pronunciado en contra del trabajo por horas en general. Ujú. Desde mi punto de vista, por un desconocimiento, porque se lo posiciona como una especie de precarización, cuando en el fondo es simplemente una modalidad más que genera oportunidades que se utilizan en los países desarrollados del mundo, que ha funcionado, que tiene seguridad social, que genera oportunidades para jóvenes, para personas digamos, también mayores que quieran seguir trabajando, da la oportunidad de trabajar en algunos trabajos a la vez, en algunas empresas a la vez, da mayor versatilidad para que los jóvenes también puedan estudiar y trabajar. O sea, es un mecanismo válido que puede ayudar a muchísimas personas. Y por desconocimiento, desde mi punto de vista, se lo ha satanizado. Entonces yo creería que en esta ocasión, al centrarlo o focalizarlo en un sector y con ciertas condiciones particulares, creo que es una oportunidad para que la ciudadanía esté dispuesta aprobar. Y si va bien en el sector turístico, que estoy seguro que va a funcionar, puede ser una especie de evidencia para la ciudadanía, decir, mira, funcionó en este sector, deberíamos también abrirlo a otros sectores y en siguientes consultas o en siguientes espacios se pueda luego abrir esas oportunidades a muchas más personas. Entonces, me parece que como una especie de, diríamos, estrategia o como una especie de metodología o mecanismo Claro. para, como sociedad, probar y que la gente se pueda dar cuenta que es algo bueno, que no precariza, sino que más bien abre oportunidades y luego nos podamos abrir a otros sectores más. Me parece que es una oportunidad. Bueno, de hecho, creo que esa es la idea y lo conversábamos hace unos días con la ministra de Trabajo, ¿no? Que primero se va a plantear esto y cuando ya la gente vea los beneficios de esto, pues se podría eventualmente ampliar a otros sectores. Veamos qué sucede porque todavía falta mucho para que podamos ir a las urnas y refrendar esto que, bueno, ya dio el ok la Corte Constitucional, al menos en este tema. Yo quiero agradecerle a Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos en esta mañana. Encantado, un gusto saludarlos, un gusto estar en el programa. Chao, chao.